Esa fue. Lloré tanto, estuve tan mal, y esta no me pasó eso. Fue como llegar hasta acá, fue un logro muy grande, ganarle a Inglaterra, creo que fue nuestro final. Estaba por decir. Ese partido, el primer gol lo grité como nunca, y el segundo no pude gritar porque directamente pasé a las lágrimas. No, realmente, sí, Lloré todos. tanto y me emocioné tanto que me parece que eso fue lo máximo del Mundial, y el partido, la final era como, no digo que no era importante, pero el partido más importante para mí fue la semi. Así que estoy contenta y orgullosa de mi equipo. Y creo que todo lo que está pasando me hace sentir más orgullosa todavía, y estoy más argentina que nunca. Y con la cabeza en alto, siempre. Yo estoy muy parecido a vos. Para mí Inglaterra fue un antes y un después. Como estábamos hablando, todo es político. El fútbol es político, y para mí no fue solo un partido, fue una declaración, no solo de la selección, sino una reivindicación y visibilización de algo que nosotros venimos como argentinos hablando hace mucho, y creo que fue un grito al mundo a decir somos esto y nosotros seguimos, no creemos que es una causa imposible y vamos a seguir luchando. No, sí. dio vueltas el mundo entero esa bandera, la verdad que fue increíble. No pensé, ya con el resultado me parecía que era... habíamos ganado en muchos sentidos, pero después cuando salieron esas imágenes dije, no, esto es muchísimo, así que fue increíble. Tengo amigos que viven en diferentes lugares del mundo y me mandaban fotos de los puestos de diarios, y en todas las portadas de los diarios de todos los lugares del mundo estaba la foto de los jugadores con la bandera de las Malvinas son argentinas, así que increíble. Importante también la reivindicación de los conflictos históricos que tenemos en Argentina para las nuevas generaciones, que entiendan, que comprendan y que también sientan ese sentimiento argentino de decir las Malvinas son argentinas, por qué tenemos esta causa, y la representación que tenemos con los jugadores de la selección y con muchos íconos del espectáculo que también salieron a decir las Malvinas son argentinas, los íconos que se tatuaron también esa bandera. Creo que nos da a nosotros, a mí particularmente, es la primera vez que me toca ver un mundial también con tanta argentinidad. Nos juntamos a ver todos los partidos, estuve muy al pendiente, así que creo que nos ayuda a nosotros también a comprender nuestra historia y a entender qué pasó, a obligarnos a buscar y a obligarnos a ver cuáles son los pasitos históricos. Hablábamos con Julia en el programa pasado, que nosotros lo habíamos hablado en el primer programa, hablamos de la causa Malvinas, así que entendemos que es importante seguir revalorizando esos temas. Realmente, y es como que prendí una mecha, ¿no? Que no para, ¿cierto? Porque para mí es más que un partido, bueno, si perdimos la final, toca ver el cuerpo técnico, toca ver los jugadores, qué pasó, qué no pasó, ahí tenemos muchas teorías de las que podemos hablar. Así se deslizo sobre la mesa. Que se hablan en Twitter, se hablan en Instagram, en YouTube, en TikTok, cada uno buscará y cada uno, a ver, con criterio propio y pensamiento crítico, si lo elige creer o no eso, pero para mí no pasó solo por el partido, sino por cómo nos dejaron frente al mundo y cómo levantaron nuestra bandera con honor, realmente, con honor, y decir nosotros somos esto y no nos vamos a achicar frente a nadie. El argentino no se achica y es orgulloso, somos orgullosos, y por ahí me pasaba que ante esta ola de comentarios xenofóbicos, discriminación, cómo nos insultaban, a mí personalmente, no sé a ustedes, lo que más me movió y lo que más me dolió, por así decirlo, eran los comentarios de países hermanos, cómo cada uno elige, ¿no? Si, bueno, apoya desde el punto de vista futbolístico. Sabemos que hay rivalidades, sabemos que hay clásicos que están ahí medio picados, Brasil, no sé, México hay medio, pero ¿por qué comenzar a repensar por qué elegimos sobre un país hermano acompañar a un país como España, que nos colonizó, que hizo tanto desastre a nivel histórico y dejó huellas y dejó heridas en todo el continente? ¿Por qué elegimos apoyarlos a ellos y usamos o nos blindamos de no el partido, no el mundial, para poder decir, bueno, vamos vía libre para hacer todos los comentarios que queremos? Muchas veces gente que vive acá en la misma Argentina. Sí, claramente también corría el factor de que éramos los últimos campeones, entonces eso también hace como que todos vayan en contra. Y yo lo que pensaba, que me esperaba, por ejemplo, el Mundial pasado, el de Qatar 2022, la verdad que estaba convencido de que lo ganábamos, y este Mundial estaba como raro, no sabía qué podía pasar porque
no hay antecedentes casi de selecciones bicampeones mundiales. La primera, la de Italia, que ganó el 34 y el 38 con Mussolini, que Mussolini metió mucha mano ahí. Y la de Brasil, del 58 en Suecia y el 62 en Chile, que bueno, le tocó ser bicampeón, pero en Sudamérica, en contexto de Pelé. Y desde el 62 para acá nunca existió un bicampeón del mundo. Iba a ser muy fuerte. Yo decía, ¿se puede ser bicampeón? ¿Nos van a dejar ser bicampeones? Y además cómo se repite la historia, ¿no? Porque de Italia 90 íbamos a ser bicampeones, claro, y al final llegamos a la final, y bueno, una final también que dejó muchas teorías dando vueltas. Sí, digamos. El dicho de Maradona, que Grondona nos vendió, que cuenta Ruggeri después en Fox Sport. Sí, que decían que Argentina no podía salir bicampeón. Encima en ese momento Maradona, que se juntaba con Fidel Castro siendo bicampeón del mundo. No, sí, y 20 años después salió eso. Sí. O sea, ahora tendremos que esperar un poco. O si alguien de la farándula quiere invitar a De Paul, seguro vamos a enterarnos de algo. Bueno, tenemos algunas noticias más para hoy. Porque siguen pasando cosas en el mundo, siguen post-mundial. pasando cosas en el mundo. Bueno, traje 3 noticias que de lo que estuve leyendo esta semana me parecieron buenas traerlas a la mesa. En Estados Unidos se está generando de nuevo muchísimo debate acerca de las redadas que está haciendo el ICE. Esta semana, las últimas semanas, asesinaron a 2 inmigrantes, uno de origen colombiano y otro de origen mexicano. Ambos trabajaban en la construcción y tenían visa de trabajo. Son 2 casos que están dando mucho revuelo en Estados Unidos porque los asesinaron a sangre fría, disparos, en situaciones que el ICE dice que porque ellos tienen permiso para disparar si la persona que está por ser detenida se resiste o pone en peligro la vida de uno de los agentes. Los testigos dicen que no fue así, que claramente no hubo ni una resistencia de parte de estos inmigrantes que además tenían visa de trabajo. Así que hay muchas protestas en Estados Unidos acerca de estos 2. Un ciudadano mexicano de 52 años que se llama Lorenzo Salgado Araujo y un colombiano que se llama Joan Sebastián Durán Guerrero. Y bueno, hay muchas movilizaciones en Estados Unidos. Bueno, es un tema que nunca se dejó de hablar, ¿no? Pero una de las cosas que me pasó cuando leía todo esto, decir... qué loco que nos acusan a nosotros de xenófobos y están asesinando ciudadanos latinoamericanos en Estados Unidos que encima están trabajando, que tienen visas de trabajo. Bueno, me pareció fuertísimo. Sí, también está el caso de Jorge Cubillas, un colombiano que fue deportado al Congo, porque recordemos que el gobierno del Congo firmó un acuerdo con Estados Unidos y tenía visa de trabajo, terminó deportado al Congo con otros 20 latinos. Dice que los ataron, que los tienen mal en Kinshasa, que es la capital del Congo. Y esto de decir, estaba trabajando con permiso en Estados Unidos y terminar en África, completamente perdido, ¿viste? ¿Con qué excusa legal, alguno sabe, se los está exportando, suena horrible, deportando a otros países? No hay con qué excusa legal. Sí, en realidad el ICE lo que hace es buscar inmigrantes ilegales que estén sin visa de trabajo y sin permiso para residir en Estados Unidos. El tema es que con esa excusa se llevan a cualquier inmigrante, digamos, incluso personas que son de otros países pero que viven en Estados Unidos hace muchos años y que ya prácticamente tienen todos los papeles para ser ciudadanos estadounidenses. Y eso está quedando cada vez más en evidencia, digamos. De hecho, también había leído muy por arriba, no tengo tantos datos, pero que están deteniendo a nativos americanos. Entonces, el otro día también hubo una protesta de nativos americanos, o sea, pueblos originarios de Estados Unidos, porque también están haciendo redadas contra ellos. Así que retrocedimos 200 años. Sí, totalmente. Otra noticia que surgió esta semana es que asumió el nuevo primer ministro de Reino Unido. El lunes asumió, después de 2 meses que el anterior ministro, Keir Starmer, decidió renunciar a su banca después de muchos conflictos que hubo dentro del Partido Laborista. Hablamos con Jero, hicimos una columna hace unas semanas acerca de eso, que justo también se cumplían 10 años del Brexit. Y así que estuvimos hablando un poco de eso. La verdad que fue una sucesión bastante rápida. El nuevo primer ministro es Andy Burnham.
no sé bien cómo se pronuncia, es el ex alcalde del Gran Manchester, también del Partido Laborista, y él habla de que una de las cosas que quiere hacer es llevar la política del interior de Inglaterra a la capital. Eso me pareció muy interesante, ¿no? Como una mirada más federal, si se quiere, a la capital. Ya dio su primer discurso en la famosa fachada de la Casa del Primer Ministro en Londres, y también ya tuvo la bendición, por así decirlo, del rey. Así que aparece una nueva etapa en Reino Unido, y me pareció también muy interesante un comentario que había hecho un analista político que decía, siempre quieren poner a Latinoamérica como un lugar de poca estabilidad, ¿no? Y una de las cosas que dice Andy Burnham en su primer discurso es: yo soy consciente de que soy el séptimo primer ministro que está en este lugar en los últimos 10 años, y una de mis tareas para llevar adelante es buscar un poco más de estabilidad. Pues siempre se habla, ¿no?, como de Latinoamérica o África, lugares con poca estabilidad, y en realidad, bueno, también pasa en otros lugares, en este caso en Reino Unido. Había leído también en CNN en español, que estaba chusmeando por ahí, que una de las políticas o una de las intervenciones políticas que iba a priorizar era abordar la falta de vivienda. Después de su primer discurso como primer ministro, anunció que van a asignar 340 millones de libras adicionales para como parte de esta iniciativa de abordar la falta de vivienda, porque él dice en una de sus primeras intervenciones que quiere acabar con el dormir a la intemperie en su país. Muy interesante. Bueno, el tema de la vivienda es uno de los temas más importantes que hay, por lo menos de la parte del ala más progresista de Europa, digamos. La vivienda está siendo hoy en día un lujo, cosa que nunca lo fue en los países europeos, así que sí, eso y también muchos factores de la economía. Sí. También están en su discurso. Desde el Brexit hacia esta fecha, el PBI del Reino Unido cayó entre 6 y 8%, es muchísimo, y hasta hubo desabastecimiento en grandes supermercados en el Reino Unido. La verdad que tuvo grandes problemas económicos, y sí, el problema de los desahuciados en Europa es tremendo, la gente que se queda sin hogar, la crisis inmobiliaria. Y siendo la vivienda un derecho, ¿no? Y uno de los principales objetivos de los ODS, un poco contradictorio, ¿cierto? Justo estaba mirando el caso, por ejemplo, de Austria. Sí. Y el caso de cómo el tema de la vivienda se considera un derecho y se respeta un montón, y podríamos hablar un programa entero, y cómo podríamos un montón de países aprender acerca de eso, y cómo se puede implementar correctamente y sin dejar de ser un privilegio, porque nadie tiene que vivir a la intemperie o dejar de comer, no sé, por poder pagar el alquiler, ¿cierto? O tener que elegir. Así es. Bueno, y otra cosa que me pareció muy interesante es una declaración que hizo el alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, que bueno, él es un ferviente defensor de la causa palestina, cosa que es muy complicado teniendo de presidente a Donald Trump, y él, sin embargo, cada vez que puede, tanto en sus redes sociales como en sus discursos, habla de la causa palestina. Y en uno de sus discursos que dio en estos días dijo que si Benjamín Netanyahu volaba a Nueva York para la Asamblea de las Naciones Unidas, debería ser automáticamente detenido porque es un criminal de guerra. Me pareció como wow, muy fuerte eso. Si bien Netanyahu tiene un pedido de captura internacional, todos sabemos que hay lugares a donde él puede ir y que tiene como el respaldo político para no ser detenido, y que el alcalde de Nueva York, con todo lo que eso significa, diga que si va a su ciudad tiene que ser detenido porque es un criminal de guerra, me pareció muy fuerte, digamos. De ahí a que pase, no lo sabemos, pero... yo leí algo acerca de que Trump, básicamente, de vuelta, sabemos que están alineados y que tiene el apoyo de Israel, tiene el apoyo de Estados Unidos, así que dijo que
No recuerdo bien cómo es el respaldado legalmente, etcétera, enmiendas, pero que eso no va a suceder. Y ahí comenzó a haber como un debate político nuevamente acerca de hasta dónde llega la autoridad del alcalde de Nueva York, dónde termina y dónde inicia también la del presidente. Es muy complejo el tema para analizar, también minuto a minuto sale información, así que... Sí, me pareció eso, más que interesante, viniendo de quién viene en realidad, ¿no? Y en el lugar donde está, me pareció, porque que hagan ese tipo de declaraciones otras personas alrededor del mundo siempre es importante, pero este caso me pareció como súper relevante, así que bueno, veremos qué pasa con eso. Y bueno, también para cerrar este popurrí de noticias, está creciendo la tensión en Medio Oriente, que parece que no termina nunca, que se calma, que empieza de nuevo, que primero atacan unos, atacan otros. Es difícil además seguir el día a día, a mí me cuesta mucho, pero bueno, hice acá un pequeño resumen. Los rebeldes hutíes de Yemen, que son los aliados de Irán, intensificaron sus ataques contra embarcaciones en el Mar Rojo y en el Golfo Pérsico, que son dos rutas fundamentales para el comercio mundial de petróleo, cosa que hizo que Estados Unidos dijera que va a intensificar sus ataques en esa zona también, que sus puntos principales son rutas y todo lo que tiene que ver con puentes y rutas para trabar el tráfico de todo lo que sea embarcaciones y camiones hacia al estrecho. Eso hizo que el precio del crudo volviera a subir. Eso hace que los países europeos presionen a los dos bandos para que lleguen a una negociación. Y bueno, hay ataques de ambos lados, casi siempre a puntos estratégicos como refinerías, como puentes y como rutas. Así que bueno, esto es medio día a día, pero sí se intensificaron ataques de ambos lados. Así que bueno, veremos qué pasa. También había leído algo como que Trump dice que él necesita, no me acuerdo exactamente, pero ponerle $2,5 millones para reabrir el estrecho Hormuz. Y creo que desde China le respondieron como, estaba abierto antes de que ataque, como diciendo, no necesitas eso, necesitan sentarse a hablar, porque antes de que en febrero Estados Unidos asesinara al Ayatollah y que se empezara este conflicto, todo estaba en orden, digamos. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa. Sí, nombraste a los hutis yemeníes, que son uno de los proxies de Irán. Recordemos que Irán, los aliados que tiene en la región son células como los hutis, Hezbollah. Y también volviendo al tema ahí de... Bueno, ahora voy a extenderme un poco más después hablando de la primavera árabe, pero no se supone a Hamás como un proxy de Irán. Y este primer líder que cae en Túnez, Ben Ali, con la primavera árabe, consideraba, Hamás fue de los primeros en decir que Hamás era de Israel, ¿viste? Es como un tema así que se me ocurrió ahora pensarlo, como este primer mandatario tunecino que cae en la primavera árabe cuando inicia todo esto, no identificaba como un proxy, como sí lo es los hutis yemeníes, que Irán no tiene casi aliados, porque recordemos que ellos son chiitas dentro del mundo musulmán, y los chiitas solamente son el 15% de los musulmanes, entonces son un poco en Kuwait, tienen ahí unos aliados en el norte de Irak, pero después todos los países son suní, así que bueno, es como una complicación ahí para Irán eso, ¿viste? De tener como enemigo tanto a Israel como a la vez tiene enemigo a Arabia Saudita, que también es musulmán.